Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es, mío no. Tómalo, tómalo, tuyo es, mío no. Queridos niños, disculpen la tardanza, quería poner el fondo de pantalla, pero creo que ya tengo muchos años para poder aprender tantas cosas, ¿no? El hermano Daniel está tratando de ayudarme a ver si es que me puede poner el fondo de pantalla, pero bueno, vamos ya a empezar porque ya estamos un poquito tarde. Vamos bueno, bienvenidos todos. Que el Señor los bendiga, agradeciendo a nuestro Padre Celestial. Nos está dando un sábado más para pasarlo juntos en compañía, agradeciéndole, amándole, conversando, leyendo su palabra, ¿no? Orando, todo. El sábado es un día muy especial para todos nosotros. Yo sé que lo mismo que yo siento, ustedes también están sintiendo, ¿no? El sábado yo anhelo siempre, ¿no? Ya termina el sábado y digo, uy, qué pena, ya terminó, pero ya llegará el otro, ¿no? Esperamos pues con muchas ansias este hermoso sábado que ahora nos está regalando nuestro Padre Celestial. Vamos a buscar en nuestras Biblias, espero que todos tengan sus Biblias junto a ustedes, ¿no? Y vamos a buscar en Juan 3:22. Nuestra meditación va a ser solamente Dice Juan 3:22, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Nuestro amado Señor Jesús dice que bautizaba juntos con sus discípulos, ¿no? Les iba enseñando todo lo que tenían que hacer. No está con nosotros hoy nuestro amado Señor Jesús personalmente, no está. Está su Santo Espíritu con nosotros, pero Él nos ha dejado un mandato, que nosotros prediquemos el Evangelio y que las personas adecuadas vayan bautizando, ¿no? A las personas que quieren también unirse al reino de nuestro Padre Celestial. Esa pues ha sido la meditación entonces de este hermoso programa. Uy, qué pena que ya se esté terminando, ¿no? Uy, bueno, pero así es. Ya vendrán más semanas de oración. Entonces ahora vamos a escuchar el himno inicial, o sea, el corito, que todos los días lo estamos repitiendo, ¿no? Y se trata acerca de los 12 discípulos que el Señor tuvo cuando estuvo en esta tierra.
después de esta alabanza, vamos a pedirle a nuestro hermanito Piero, que estoy viéndolo aquí en pantalla, para que nos dirija al trono celestial mediante una oración. Hermanito Piero, ¿me estará escuchando? Pierito. Ya, entonces el hermano Piero nos va a guiar en oración. Por favor, nos postramos de rodillas o inclinamos nuestro rostro reverentemente. Señor, te pido que nos cuides y nos protejas. También te doy gracias por esta semana de oración, que nos has cuidado y has permitido que nos conectamos a las clases. Señor, gracias por cuidarnos en esta semana y en todas las semanas también. Y bendícenos y cuídanos. Amén. 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 Agradecemos pues a Piero por esta hermosa oración de agradecimiento y de pedido que nos cuide el Señor. Siguiendo con nuestro programa, tenemos el tema de la naturaleza. Y que esta vez lo trae un hermanito, ¿no? Una sorpresa. Es nuestro hermanito Matías quien nos trae el tema de la naturaleza. ¿Qué más? ¿Qué nos enseñará hoy día, no? Estuvimos aprendiendo mucho de los peces. A ver, vamos a ver qué nos dice nuestro hermanito Matías. En las noches, hermanito, y también son llamativas. Hoy vamos a aprender del pez cirujano. El pez cirujano en su colita tiene una cuchilla y su cuchilla tiene veneno. Y tiene veneno para protegerse. Y también puede vivir en el coral. Y también come algas y platos. Y también se sabe hacer el muerto. Y en realidad está dormido. Y cuando es grande se pone azul cuando está molesto, y cuando está feliz se pone celeste. Y también son amigables cuando son bebés. Y cuando son grandes también pueden hacerse un poco más agresivos. Así hay otra raza de pez cirujano que se atraviesan. Adiós, que los bendiga a todos. Agradecemos mucho a nuestro hermanito Matías, que esta vez nos trajo otro pez. ¿Cómo se llamaba este pez, queridos niños? Pez cirujano. Muy bien, Marcos, pez cirujano. ¿Por qué se le llama pez cirujano? Porque tiene pinzas en su cola. Muy bien, dice que tiene como una cuchillita en su cola. Y hay una característica muy bonita de este pez, ¿no? De que cuando está feliz, ¿qué color es? Azul. Cuando son grandes son azules. Ya, dice que cuando está azul es porque está enojado. Y cuando se pone celestito es porque está muy feliz. Y dice que de bebés, ¿qué son? ¿Son muy agresivos? ¿Quieren comer todo? No. Son muy amigos. Sí, muy bien. Dice que cuando son pequeñitos, son bebés, son muy amigables, ¿no? Qué bonito. Pero ya cuando son un poco más grandecitos se vuelven más agresivos. Qué lindo conocer más. Gracias a Matías que nos ha traído acerca de el pez cirujano, que ha sido nuestro tema de la naturaleza. Ahora pues, siguiendo el programa, pasamos al tema central.
Lo van a traer dos menores igual. Lo va a traer Bianquita y lo va a traer Samuel. Bueno, pues entonces el primer discípulo se llama Judas Iscariote y lo tiene el tema la hermanita Bianca. Adelante, Bianquita. Muy buenas noches, queridos hermanitos. Yo soy Bianca de la Iglesia de Comas y el día de hoy voy a hablar sobre uno de los discípulos de Jesús que traicionó a su maestro y que su nombre aparece en la última fila de la lista de los discípulos. Ya saben quién es, ¿verdad? Sí, es Judas. Antes de empezar con la historia de Judas, les pido a todos los hermanitos que abran sus libros y busquen el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, y me sigan la lectura. Y dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Bueno, después de este versículo, ahora sí podemos comenzar con la historia de Judas. Judas cometió el más horrible y horroroso acto que ninguna otra persona ha hecho. Él vendió al Hijo de Dios por un puñado de dinero. Ustedes no venderían al Hijo de Dios por ni mucho ni poco, ¿verdad? Yo jamás haría esto y yo sé que tampoco ustedes. Bueno, el Nuevo Testamento incluye lo suficiente acerca de Judas para establecer dos lecciones muy importantes. Es posible estar cerca de Cristo y todavía ser totalmente endurecidos por el pecado. Una persona pecaminosa, no importa cuán mala pueda ser la tentación, esta no puede frustrar la voluntad y el propósito de Dios. Judas vino desde lejos para unirse al grupo de Jesús. Él fue un desconocido para todos sus compañeros. Como los otros, era una persona normal. Pero a diferencia de los otros, él nunca dio su corazón a Jesús. Su corazón permanecía al mundo político y material. Los otros discípulos nunca sospecharon de él. Su engaño fue muy sutil. Él comenzó con la idea del establecimiento del reino del Mesías, lo cual en su mente significaba poder y riquezas. No le tomó mucho tiempo a Judas darse cuenta de que ese reino que se imaginó en la mente jamás ocurriría, ya que Jesús nunca vino para ese propósito. Él vino para dar su vida por nosotros. Entonces él muy pronto se desilusionó y se enojó, ya que sintió de que perdió todo ese tiempo que estuvo con ese tal llamado Jesús y porque podía haber estado haciendo otro tipo de cosas, ganando dinero y cosas materiales, en vez de estar con alguien que solo caminaban y no le generaba ningún recurso. Él lo sentía así. Entonces, ese rencor empezó a agrandarse. Empezó a agrandar y a endurecerse poco a poco. Este odio lo alimentó hasta que estuvo tan endurecido que fue capaz de cometer traición al Hijo de Dios. Aunque Jesús siempre fue amable con él lo traicionó de igual manera. Judas creó su propio infierno. La consecuencia de su pecado fue la culpa, ya que él cargó con esa culpa de haber vendido a su maestro por un poco de monedas. Él creía antes de que si vendía a su maestro y conseguía lo que él creía que debía haber ganado, debía haber conseguido con el tiempo de Jesús, creyó que solo listo, tengo mi dinero, me voy y gasto en lo que quiero. Pero no fue así. Él sintió culpa al haber vendido a su maestro con el que estuvo tantos años y esa culpa nunca le pidió perdón a Dios por lo que le hizo a Jesús y nunca le pidió que pudiera calmar su alma. Y esa culpa lo llevó al suicidio, porque no quería vivir con no quería seguir pesando con esa culpa. Jesús había hablado de su traidor y dijo, podría haber sido mejor que ese hombre nunca hubiera nacido. Ese versículo lo puedes encontrar en Marcos capítulo 14, versículo 21.
Cuando Judas malvendió a Jesús por un poco de monedas, él no se dio cuenta que estuvo vendiendo su alma a Satanás. Amén, hermanitos. Agradecemos pues a nuestra hermanita Bianquita que nos habló acerca de Judas. Ahora también tenemos el otro discípulo que es Bartolomé, que lo trae esta vez nuestro hermanito Samuel. Adelante, Samuelito. Con el video de Samuelito. Bueno, hoy estaría hablando sobre Natanael, un discípulo el cual no se nos muestra mucho la historia que él tuvo compartiendo con Jesús, pero nos dice varias características en la presentación de su personaje, por decirlo así. Nos muestra cómo era Natanael y cómo era su comportamiento ante las distintas circunstancias. Y yo considero a Natanael como un digno ejemplo a seguir en esta historia que vamos a ver sobre él. Y entonces comenzamos a hablar sobre Natanael y aprender varias cosas sobre él. En Patriarcas y Profetas nos muestra una cualidad de Natanael, que es una cualidad que nosotros deberíamos tener en cuenta de tenerla siempre. Y en la página 260 del Deseo de todas las gentes nos dice lo siguiente: en feliz contraste con la incredulidad de Felipe estaba la confianza infantil de Natanael. Era un hombre de naturaleza intensamente ferviente, cuya fe se apropiaba de las realidades invisibles. Se dice que Natanael tenía una confianza infantil. Como todo niño, tiene la confianza hacia sus mayores. No duda, sino que como todo niño obedece y hace caso y acepta lo que un mayor le dice, pues sabe de que el mayor sabe, ¿no? Y entonces Natanael era así. Él tenía esa misma confianza infantil hacia Dios. Él sabía de que Dios lo guiaba en todo su momento. Y él era de una naturaleza muy ferviente en su devoción personal. Él era una persona que no se dejaba guiar por lo que veía, sino que veía lo que era invisible. Él se guiaba por las cosas que no podía ver, se guiaba por la fe, se dejaba guiar. Una cualidad muy, muy interesante de Natanael que debería ser limitada por cada uno de nosotros. Deberíamos imitar esa fe, esa confianza en lo invisible. Y algo que nos habla más de Natanael es en el libro de Juan. En el primer capítulo nos habla y nos narra de cómo Natanael conoce y se encuentra con Jesús. Ese encuentro nos habla mucho sobre cómo era Natanael y confirma lo que dice aquí. Y entonces nos vamos al libro de Juan, al primer capítulo, y vamos a leer a partir del versículo 45 al versículo 51. Este va a ser los versículos base de este tema. Y entonces, en contexto, en primera de Juan, ya Juan el Bautista ya había hecho su ministerio, ya estaba concluyendo su ministerio y bautiza a Jesús. Y entre que Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios, él tiene unos 2 discípulos que se unen a Jesús y deciden seguirle a Jesús, 2 discípulos que tenía Juan el Bautista. Y estos se conocen como Simón Pedro y Juan, el cual escribió este libro. Y ellos 2 se conocían, y ellos conocían a más personas. Y entonces Pedro llamó a su hermano, que era Juan, llamaron a Felipe, llamaron también a Natanael. Todos ellos eran conocidos, se conocían entre ellos y entonces corrían la voz, pasaban la voz. Ellos no dejaban para sí lo que habían aprendido, habían obtenido de conocimiento.
ni bien conocieron de Jesús, compartieron, y por eso vemos a Natanael que fue recomendado por Felipe. Felipe va hacia donde Natanael y le comenta, y vamos a leer el versículo 45, y dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces, en estos momentos vemos que Felipe va hacia Natanael y le dice: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, en los profetas. Y entonces vemos que ellos sabían de las escrituras. Felipe sabía de que en las escrituras decía que Cristo iba a venir, de que Cristo iba a hacer su ministerio. Y entonces, a través de eso, él ve en Jesús y ve las características que mencionaban los profetas. Y entonces le anuncia a Natanael, y Natanael comprende. Natanael sabía de las escrituras. Natanael podía ver que a través de eso él podía conocer a Cristo, y entonces él va, pero entonces vemos algo que siempre cae en nosotros, de que a pesar de que tenemos fe, podemos tener perjuicios. Que es un perjuicio, es algo que nosotros tenemos algo preconcebido, ideas preconcebidas que tienden a dudar de lo que realmente nos están contando. Y entonces, a lo que le dijo Felipe, Natanael le responde en el versículo 46 y dice: y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y entonces vemos cómo Natanael duda y pregunta de que si de Nazaret podía salir algo nuevo. Y yo veo en Felipe algo muy bueno, que es que no entró en controversia, sino que él decidió que él mismo iba a aprender, él mismo tan solo ver iba a comprender. Y entonces Felipe le dijo: ven y ve. Y nos detenemos ahí y vamos a leer algo interesante en el deseo de todas las gentes, en los primeros capítulos, el cual se llama Hemos hallado al Mesías, y vamos a centrarnos en la página 113, y nos habla más de un contexto de este mismo capítulo, y nos dice que Felipe llamó a Natanael, y este último había estado entre la muchedumbre cuando el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado. ¿Podía ser el Mesías este hombre que llevaba las señales de pobreza y de trabajo pesado? Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús, por el mensaje de Juan había producido convicción en su corazón. Entonces, vemos cómo Natanael, a pesar de sus dudas, se despeja y prefiere seguir las enseñanzas de Juan el Bautista, y entonces decide también seguir a Jesús. Y vamos a ver el encuentro de Jesús con Natanael. Y en el versículo 47 dice: Jesús, viendo que Natanael venía hacia él, dijo él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y vemos esta característica de Natanael, ¿no? Que él no tenía engaño, él era un verdadero israelita, alguien que estaba consagrado en la fe. Y vemos aquí en parte del profeta, y dice que Jesús ve a Natanael y menciona esta cualidad porque dice aquí: cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un huerto tranquilo para meditar sobre el anuncio de Juan, las profecías concernientes al Mesías. Oraba a Dios que si el anuncio por Juan era el libertador, se lo diese a conocer, y el Espíritu Santo descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y le había suscitado un cuerno de salvación. Y entonces Felipe sabía de que Natanael escudriñaba las escrituras, sabía que él escudriñaba, entonces dice que lo descubrió en su lugar de retiro mientras oraba debajo de una higuera, donde muchas veces habían orado juntos, ocultos por el follaje. Y entonces el mensaje: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas,
pareció a Natanael una respuesta directa de su oración, pero la fe de Felipe era vacilante. Y vemos lo que vimos anteriormente, ¿no? La duda que tuvo Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Pero en el encuentro con Jesús, vemos que es algo que pasa un cambio en Natanael. Y entonces dice que Felipe entró en controversia, dijo, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y sorprendido Natanael exclamó, ¿de dónde me conoces? Y respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y eso está en el versículo 48 de Juan, que Jesús le dice que antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y entonces esta respuesta fue suficiente para que Natanael comprendiera que realmente Jesús era el Mesías. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y entonces leemos el párrafo de la página 114, que dice, eso fue suficiente. El Espíritu Divino que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Aunque dudaba y cediendo en algún prejuicio, Natanael había ido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad, y ahora su deseo estaba satisfecho. Su fe superó a la de aquel que lo había llevado a Jesús. Respondió y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y vemos eso en el versículo 49, que le dice, tú eres el Rey de Reyes, el Rey de Israel. Y entonces vemos cómo Natanael, a pesar de su fe vacilante, no fue como Felipe, sino que fue más allá y creyó tan solamente al escuchar que Jesús le dijo que cuando estaba debajo de la higuera te vi. Pues Natanael estaba orando y Jesús sabía que Natanael estaba en comunión con Dios. Y entonces Jesús oye la oración de Natanael y Jesús responde a su oración. Y entonces vemos aquí en el versículo 50, respondió Jesús, le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera y creíste, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Ante la fe de Natanael, Jesús le expresa un privilegio que tendría Natanael, que cosas mayores que esta vería. Y entonces vemos que Natanael cambia su manera de pensar y se adecua a la de Cristo. Y entonces ahora no solamente tenía esa misma fe de antes, sino que ahora tenía el privilegio de poder ver cosas mayores, de poder estar cerca de Jesús y ver cuidadosamente todas las cosas, todas las enseñanzas de Él. Y entonces vemos cómo Natanael, al contemplar al Salvador, cambia su vida, cambia su modo de pensar y finalmente se convierte en un apóstol, alguien digno de ser llamado discípulo de Cristo, alguien que veremos su nombre escrito en una de las columnas de la Nueva Jerusalén. Y antes de terminar esto, vamos a leer un párrafo del deseo de la gente que dice, nadie llegará a un conocimiento del Salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y orar por la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de la oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de quienes con humildad solicitan la dirección divina. Entonces, nosotros nunca llegaríamos a obtener un pleno conocimiento de lo que pudo obtener Natanael si nosotros no vamos como él y oramos, y como Natanael orando debajo de esa higuera, Cristo lo oyó, así de esa misma manera Cristo nos oirá y Él concederá nuestras peticiones, Él responderá nuestras preguntas, Él podrá decirnos cuál es su voluntad,
cuál es la voluntad que Dios quiere en nosotros, en cada uno de nosotros. Y entonces dice aquí que los ángeles están cerca de los quienes con humildad solicitan la dirección divina. Los ángeles están prestos para ayudarnos. Si es posible, Dios mandaría a todos para protegernos tan solamente a unos de nosotros. Ellos están dispuestos a ayudarnos. Tal como Gabriel fue a donde Daniel. Daniel estaba orando por la dirección y Daniel oraba. Y Gabriel se apresuró a responder la oración de Daniel. Y como Gabriel se apresuró, así también distintos ángeles se apresurarán a nosotros a poder direccionarnos a través del Espíritu Santo, que nos habla a través de nuestra conciencia. Y entonces es como así como podremos obtener la dirección divina de Dios. Como Natanael, debemos ir a orar, debemos tener esa fe sin dudar, debemos tener esa fe de niños, esa cualidad de poder confiar en los mayores, de poder confiar de Dios, quien es el que rige todo el universo, Él gobierna todo, así que ¿por qué no confiar en Él? Esta es la enseñanza de estos momentos, que podamos aprender a tener una comunión con Dios y poder estar firmes ante distintas situaciones y que las situaciones no nos controlen, sino nosotros controlar las situaciones, pues Dios está siempre del lado de nosotros y Él siempre está presto a ayudarnos. Amén. Amén. Agradecemos pues a Samuel, también agradecemos a Bianquita por habernos traído el tema central, ¿no? El primer discípulo fue Judas y el segundo fue Natanael, ¿no? Valiosas características de cada uno de ellos y en uno de ellos pues un poco de tristeza, ¿no? Bueno, vamos a pasar a nuestra manualidad. Y la manualidad es, como todas las noches, es nuestro barquito, ¿no? Nuestro barco que tiene que llevar a los 12 discípulos y también va a tener que llevar a Jesús. Y como yo les digo, también de repente una fotito por ahí porque nosotros somos discípulos de Cristo. Habló nuestra hermanita Bianca acerca de Judas. Sabemos por la lectura de la pluma inspirada de que Judas no fue llamado, él se ofreció solito. Él tenía en su mente, en su cabecita, tenía la idea de que el reino de Jesús era un reino terrenal, era un reino que se iba a establecer en esta tierra, entonces él quería ser el tesorero, él quería, ¿no? Decía, uy, cuando se establezca este reino, yo voy a ser tesorero, uy, voy a ser muy rico, porque es un reino, ¿no? Entonces quería estar cerquita de Jesús, pero cuando no pudo cumplir, cuando vio que Jesús ya explicaba que su reino no era de esta tierra, sino era un reino celestial, él se llenó de enojo. ¿Cómo yo voy a poder perder mi tiempo? Diría, ¿no? Andé con Jesús y ahora no voy a tener nada, no voy a hacer nada. Entonces, de puro enojo fue y lo vendió a su amado maestro. Pero ¿qué fue lo que pasó? Él no se arrepintió de haber hecho eso tan terrible, haber vendido al Hijo de Dios. No se arrepintió, sino que, ¿qué fue lo que hizo? Dice que su cabecita se llenó de culpa y al final, ¿qué le pasó? Se suicidó, ¿no? Dice que se ahorcó. Lamentablemente, porque tal vez si hubiera buscado el perdón del cielo, hubiera buscado la ayuda del cielo, hubiera sido ayudado, pero él no quiso. El enemigo lo tomó y al final terminó mal. Pero de todas maneras fue discípulo de Jesús, así es que vamos a ponerlo dentro del barquito. A ver, vamos a ponerlo. Yo ya, como les dije, ya en el día voy avanzando, ya pegué la patita donde va a ir Judas ya está pegada, ¿no? Y también donde va a ir el otro discípulo también lo he puesto por acá. Entonces voy a pegar acá a Judas. Un poquito bajito para que no oculte los otros, ¿no? Ahí está Judas. A ver, ya. Y
también nos habló el hermanito Samuel acerca de Natanael. Nosotros lo tenemos en la figurita como Bartolomé. Posiblemente sea el mismo. No estaba tratando de buscar, pero no encontré si realmente también se llamaba Bartolomé. Dice que Bartolomé tenía una característica muy hermosa. Confiaba en las personas mayores como un niño. Así nosotros tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial como los niños, ¿no? Los niños confían mucho en el papá, en la mamá, porque saben que los ama. Entonces, uno de niño puede estar feliz durmiendo, puede estar en peligro, puede estar en todo, pero confiamos mucho cuando nuestro papá está junto a nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos cuida. Yo les cuento que cuando tenía más o menos 8 o 9 años, hubo temblor en Cajamarca, donde vivíamos, y yo estaba sola con mis hermanitos. No había mi mamá, mi papá estaba trabajando. Y yo tenía muchísimo miedo, pero cuando llegó mi mamá, todo el temor se me fue. Y ya no, yo decía, si había réplicas, no me importaba. ¿Por qué? Porque yo sabía que mi mamá estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para cuidarnos. Entonces nosotros ahora, como hijos de Dios, tenemos que confiar, ser como Natanael, confiar mucho en Dios. Y porque Él siempre va a estar cuidándonos. En esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Cuidar, nuestro Señor es nuestro Padre Celestial, nuestro papito lindo. Nosotros tenemos que confiar en Él como niños, como los niños confían en sus padres. Dice que Natanael primero dudó, ¿no? Dudó de Jesús, dijo, ¿podrá salir algo bueno de Jerusalén? Entonces, pero después reconoció realmente, porque el Espíritu Santo lo tocó, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús dijo una característica muy hermosa, ¿no? Dijo que Él era un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque este señor Natanael, ¿qué hacía? Dice, estaba estudiando las Sagradas Escrituras cuando nuestro amado Jesús lo vio y Felipe lo invitó, ¿no? Pero dice que Jesús ya lo había visto antes de que Felipe lo invitara. Entonces pegamos también a Natanael, o en esta figurita está como Bartolomé. Lo pegamos por acá en la otra patita, un poquito alto para que se note, y ya está. Entonces nuestra manualidad va completándose. Mañana pegaremos la figurita de nuestro amado Señor Jesús y preparen sus fotitos por aquí, por algún lado tiene que ir, porque la semana de oración es yo también soy un discípulo de Jesús. Entonces ponemos por acá nuestra manualidad y seguimos con el programa. Ahora pasamos al pedido de oración. Los pedidos de oración que son muy importantes, porque la oración es decirle a nuestro papito lindo qué es lo que necesitamos, qué es lo que deseamos, cuánto le agradecemos, ¿no? Y este espacio lo tiene nuestro hermanito Daniel. Le damos el pase al hermanito Daniel Verde. Hermanito, con ustedes muy buenas noches y un feliz sábado también. Estamos muy contentos, muy alegres porque más pequeños, más menores, más hermanos se han estado conectando en este día, bueno, en esta semana de oración. Y hasta la fecha, antes de pasar a los pedidos de oración, vamos a recordar ya pues a los 12 discípulos, ¿no? A los 12 discípulos que hemos venido viendo desde el domingo hasta el día de hoy. A ver, los hermanitos que han estado desde el día domingo nos van acá pues a ayudar. Vamos a ver ahí. A ver un momento.
Y vamos a compartir la pantalla para poder ver acá. Listo. Desde el día del lunes. A ver, disculpen, el día domingo. ¿Sobre qué discípulos habló el día domingo? A ver. Jacobo y Andrés. Jacobo. Bueno, Jacobo y Andrés. Muy bien. El día del lunes, ¿sobre qué se habló? ¿Sobre quiénes habló el día del lunes? A ver si pueden activar sus audios. Si me pueden decir el día del lunes sobre quién se habló. Pedro y Santiago. Pedro y Santiago. Muy bien. El día martes. El día martes, ¿sobre quién se habrá hablado? ¿Ah? Sobre Juan y sobre Simón. A ver, el día miércoles, ¿sobre quién se habló? El día de ayer. No, disculpen, el día miércoles. Tomás y Mateo. El día de ayer, ¿sobre quiénes habló? Tadeo y Felipe. Ajá, Judas, Tadeo y Felipe. Muy bien. ¿Y el día de hoy sobre quién hemos hablado? Sobre Judas y Bartolomé. Sobre Judas Iscariote y sobre Bartolomé, o también conocido como Natanael. Ahí están los 12 discípulos, ya subieron a la barca ya para empezar su ministerio, ¿no? De compartir el mensaje de nuestro Dios. Muy bien, estos son los 12 discípulos que hemos visto en toda esta semana de oración de los menores. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer los pedidos de oración. Muy bien. Se nos ha hecho llegar 3, 4, 5, 6 pedidos, 7 pedidos, ¿ya? El primero es que Abraham y Pedrito dicen que, pues, que oremos por sus tíos para que el Señor pueda tocar sus corazones. Muy bien, ¿no? También piden que oren por los pastores, los misioneros, los dirigentes de iglesia para que el Señor les dé sabiduría. Ahí está. Marco García pide que oremos para que el Señor cuida, bendiga a su familia y que dé un buen trabajo, dice, a su papito, ¿no? Para que siga cuidando, resguardando su familia. Muy bien. También aquí tenemos otros 2 pedidos de oración más, de Piero y de Tiago. Dicen que piden que oramos por los enfermos que están en los hospitales para que nuestro Señor los pueda levantar según su divina voluntad. También pide que oremos por esta semana de oración, por los niños de esta semana de oración que noche tras noche están escuchando estos mensajes, ¿no? Muy bien. Si hubiese otro pedido de oración en esta noche para poder realizarlo, pueden mencionarlo, ¿sí? Para orar. A ver. Yo, hermanito, pido que oremos por una ancianita que se encuentra en Rioja muy mal de salud. ¿Cuál es el nombre de esa ancianita, Manida? Florentina López López. Florentina López López. Florentina López López. Muy bien, vamos a orar también por ella. También oremos por José Fernández. Guillermina, también por Guillermina. Ok. Por hermanita Guillermina, que ha sido bautizada, ¿sí? Ajá. Gracias, hermana Linda. Está muy bien. Está muy bien. Sí. Sí. Listo, hermana Linda.
Vamos a orar, ponernos de rodillas para orar por aquellos pedidos de oración. Muy bien. Amado Señor, agradecemos porque en tu infinito amor y gracia nos has traído en esta noche. Señor, es un sábado más prácticamente que nos estás otorgando, Señor. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, a poder conocerte cada vez más, Señor. Pero también, Señor, te queremos pedir por los diferentes males, diferentes cosas que nos preocupan, Señor, como tus hijos que estamos viviendo en esta tierra. Señor, te pedimos primeramente por la salud física y espiritual de las personas, en especial por los papitos de los niños presentes, para que tú, Señor, los puedas restituir según tu divina voluntad. También, Señor, que la llama de la esperanza y la confianza en ti, Señor, crezca en los corazones de los tíos, de los primos, de los abuelitos, Señor, de los pequeños, para que sus familiares también puedan conocerte y puedan saber cada vez más de ti, Padre bondadoso. Te pedimos también, Señor, para que tú sigas bendiciendo esta semana de oración de menores, que más niños puedan conocerte, Señor, y que tu amor y tu gracia se extienda por toda la faz de esta tierra. También, Padre bendito, te queremos pedir porque nos ayudes a guardar adecuadamente tu día de reposo, tu santo sábado, en todo momento. Señor, también te pedimos que tú bendigas a cada papito, mamita de los niños presentes, Señor, prosperando en el trabajo, en los quehaceres, Señor, para que puedan guiar adecuadamente a la familia de los pequeños. Te damos gracias, Padre bendito, en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Agradecemos. Muy bien, vamos a proyectar la última parte de los pescaditos. A ver. Ahí está. Tenemos que salir. El siguiente pescadito. Llevamos 6 noches que estamos orando. Noche tras noche estamos orando y ya miren, estamos pues ahí avanzando pescadito por pescadito. Muchas gracias, que el Señor los acompañe. Agradecemos mucho a nuestro hermanito Daniel por esta parte de los pedidos de oración que son tan importantes, ¿no? El pedido que hacemos a nuestro Padre Celestial y también los agradecimientos por todos sus cuidados, toda su bondad, toda su misericordia. Estamos pues en esta parte agradeciendo a todos los niños que durante toda la semana nos acompañaron, también a nuestros hermanitos mayores que nos tuvimos que volver niños, ¿no? Y también acompañar a nuestros pequeños en toda la semana. Muchísimas gracias a todos los hermanitos que nos apoyaron, nos dieron mucho aliento y se pudieron conectar por este medio. También les estamos invitando para el día de mañana que vamos a hacer el cierre de la semana de oración en la sociedad de menores. O sea, tenemos mañana a las 2:45 de la tarde que nos tenemos que conectar para finalizar nuestra semana de oración. Ahora pues vamos a pedirle que nuestro hermanito Daniel ponga ya el himno final. Y vamos a pedirle que haga la oración. ¿A quién le pedimos? A Marquito. Vamos a pedirle a Marquito que nos haga la oración final después del cantito. Tomando en su vida una buena decisión, comieron, vivieron
¿Estará nuestro hermanito Marco García para que nos guíe en oración, la oración final? Hermanito Marco. Ya, hermana. Ya, entonces nos inclinamos nuestros rostros en señal de reverencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por todo lo que nos diste en esta semana de oración y también gracias porque nos hiciste tener vida toda esta semana. Te pido que nos hagas dormir con bien y que nos despiertes con vida. Gracias por los alimentos y que nos siga dando todos. También te pido por Apica, que siga predicando tu evangelio y que así crezca mucho más. Te pido por todos los familiares presentes de cada uno y también gracias por todo lo que me das. También que des a los que no tienen y a los que no tienen, que les multipliques la comida y todo lo material. Gracias porque me estoy recuperando y te pido que me sigas haciendo así. Te pido todos tus favores en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Agradecemos pues a nuestro hermanito Marco por esa hermosa oración. Igual a Pierito también que nos hizo la oración inicial. Y a todos los hermanitos, a Matías que trajo el tema de la naturaleza, a Bianquita, a Samuel, y a todos los que participaron en este programa. Muchas gracias, muy agradecidos. Y que el Señor pues nos siga acompañando en este hermoso sábado. Y ya ahorita más tarde nos encontraremos en la escuela sabática. Feliz sábado, hermanitos, que el Señor los bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado, hermana. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, Un abrazo, hermana. bendiciones, feliz sábado, gracias. Feliz sábado, hermano. Feliz sábado. Feliz sábado, feliz sábado.